Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, lo leemos nuevamente, lo leímos hace un rato, para poder familiarizarnos con el texto y ver lo que el Señor quiere también transmitir en el día de hoy a nosotros por medio de esta carta y de esta exhortación del apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Parece que el apóstol Pablo en esta sección comienza a exhortar a una acción consecuente con la fe que los filipenses habían profesado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Ya en el primer capítulo, Pablo había comenzado a decir en el versículo 27 que ellos se comportaran como es digno del Evangelio. ¿Y cuáles son las implicancias de comportarse como es digno del Evangelio? Lo va a decir ahora en los versículos 12 al 18. Y luego colocando como ejemplo, a Timoteo y Epafrodito como personas que efectivamente habían comprendido lo que significaba tener una relación con el Señor Jesucristo en cuanto al servicio, a la demostración categórica de su amor hacia Cristo por medio de un servicio desinteresado a su causa, a su obra. Y en estos versículos que nosotros vimos la última vez, los versículos 12 al 13, el apóstol Pablo dice que es una responsabilidad nuestra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y una obra de gracia por parte del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que no está en nuestras capacidades poder hacer lo que Dios quiere que hagamos desde el punto de vista de nuestras fuerzas, pero Dios es el que nos energiza, literalmente eso es lo que dice el texto, produce, nos da la energía, el poder, la capacidad por la obra del Espíritu Santo para poder obedecer. De tal forma que Dios es el que obra en nosotros, pero también nosotros somos los que respondemos adecuadamente con obediencia. Y ese es el tema en cuestión que Pablo va a tratar. Ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor implica que nosotros también somos responsables de la obediencia. Nos sometemos a la autoridad del Señor como tal, como Señor, porque no solo es nuestro Salvador, sino también es el Señor. Desde el mismo momento en que llega a nuestra vida se constituye en quien gobierna sobre nosotros, dicta las pautas de lo que nosotros somos y debemos de hacer y cómo hemos de vivir. Por tanto, lo que va a decir en los versículos 14 al 18 es un complemento, o mejor dicho, es una explicación más detallada de lo que dicen los versículos en el versículo 12. ¿Cómo han de ocuparse en su salvación con temor y temblor? Así, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay una actitud que demanda de parte de nosotros el Señor. En términos negativos, lo dice Pablo, sin murmuraciones, sin contiendas, pero está hablando de una actitud consecuente que debe tener cada uno de los creyentes para poder vivir en la práctica, en el hecho concreto, no solo en la teología desde el punto de vista intelectual, sino en la realidad, en la vivencia, con una actitud correcta delante de los demás y delante de Dios. Y en el versículo 15 va a hablar de la conducta propiamente tal. ¿Cuáles son las características que van a distinguir a un verdadero creyente? Irreprensible, sencillo, sin mancha, dice el apóstol Pablo. Y luego en el versículo 16 va a añadir cuál es la herramienta o el instrumento o el arma que hemos de usar para poder vivir de esa manera. Asidos
de la palabra de vida. Y entonces en los versículos 17 y 18 Pablo va a mostrar su propio ejemplo, que ya lo venía mostrando en el capítulo 1, versículos 12 al 26, como una expresión de lo que significa realmente ocuparse en la salvación. Es decir, lo que significa efectivamente someterse bajo la autoridad del Señor y obedecer en términos prácticos. Se ha dicho durante mucho tiempo que la iglesia quizás en algunos casos careció de conocimiento y por eso se desvió y por eso hay tanto tipo de manifestaciones extrañas dentro de las iglesias evangélicas en Latinoamérica. No recibieron un evangelio completo, sino un evangelio diluido y en consecuencia eso no produjo cambios sustanciales en la gente. Pero también se ha dicho que en el último tiempo, y eso es verdad, se ha volcado mucho más la iglesia, quizás no en términos mayoritarios, pero sí en una buena parte de la iglesia en Latinoamérica, hacia el regreso a las Escrituras, a profundizar en el conocimiento de la verdad para poder tener una actitud correcta también delante de Dios desde el punto de vista de que entre más conocemos al Señor, más debe ser cambiada y transformada nuestra vida. Sin embargo, en ese conocimiento se ha caído quizás en otro extremo, en el intelectualismo, es decir, en el hecho de conocer muchas cosas, sin embargo, practicar poco. Alguien le llama la ortodoxia intelectual, pero no la ortodoxia práctica. Es decir, tenemos una buena teología, pero eso no se condice con una práctica consecuente. Pero, ¿qué es lo que significa realmente ser cristiano? Yo creo que hay mucha confusión en ese sentido. ¿Qué es lo que implica verdaderamente cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de una persona? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que ser transformado? ¿Cómo se evidencia eso en la práctica? Y obviamente Pablo le va a decir a los filipenses, hay cosas esenciales que ustedes tienen que practicar porque hay un peligro inherente en el corazón de cada uno de los creyentes, de la iglesia en general, y que tiene que ver con la posibilidad de poder producirse divisiones por causa de que no están andando ustedes de acuerdo a la voluntad de Dios. Están quizás siguiendo una pauta equivocada porque todavía el egocentrismo, eso que está naturalmente en nosotros, sigue o todavía, ¿cierto?, haciendo estragos, causando problemas muchas veces en nuestras relaciones interpersonales. Y eso produce divisiones, choques, contiendas, problemas dentro de la iglesia. Y a eso se va a referir en el versículo 14. Pero también ustedes tienen que tener una visión de cómo se deben conducir respecto de lo que significa, ¿verdad?, el mundo en el cual ustedes viven, la sociedad de la cual también ustedes son parte de ella. Y eso lo va a decir en el versículo 15 específicamente, cuando muestra el contexto en el cual nosotros hemos de vivir de una manera específica. Ahora, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto, porque de lo contrario vamos a llenarnos la cabeza de cosas correctas, de buena doctrina, pero no de una vivencia adecuada, y eso no va a tener ningún impacto en la sociedad. Y quizás ese es uno de los problemas básicos de la iglesia en Latinoamérica y en Chile también. Muchas iglesias, nosotros recorremos algún sector de acá y hay muchas iglesias, y en todas partes sobran las iglesias, pero lo que falta es vida práctica. Lo que falta es obediencia genuina. Lo que falta es estas características que menciona el versículo 15, irreprensible, sencillo, sin mancha. Lo que falta es una iglesia fuerte desde el punto de vista de la santidad, de la realidad, de ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Por tanto, es muy pertinente lo que Pablo va a decir aquí, aunque lo dijo en el siglo I a una iglesia que estaba en Europa, sin embargo, hoy también es pertinente este mensaje. ¿Cómo hemos de ocuparnos en nuestra salvación? Y lo primero que dice, versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Y esto tiene que ver con nuestra conducta en la iglesia y con Dios particularmente. Esta actitud podríamos llamar la actitud de la obediencia. Ocuparse en la salvación, sin murmuraciones. Esta es una respuesta negativa frente a algo desagradable. ¿Qué es lo que es una murmuración? ¿Por qué se produce? ¿Cómo nace una murmuración? Cuando a alguien le desagrada algo que escucha, cuando alguien está molesto, se irrita, porque surge de la idea
egoísta de que algo es inmerecido. No debiese la persona hablar así. La persona no debiese tratarme de esa manera. Yo merezco otra cosa. La murmuración se produce por eso. Y cuando no se es capaz de decir esas cosas a la persona indicada en el momento adecuado de la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Bueno, murmurar. Es interesante que la palabra en sí es un término quizás un poco complejo, pero lo explico, onomatopéyica, es decir, la forma en que se dice esa palabra tiene que ver con el sonido que se produce, con lo que la persona escucha, es muy similar a cuando alguien murmura, cuando está musitando así, cuando no se puede entender mucho lo que está diciendo. Esa es la palabra que se traduce como murmuración. Notemos algunos casos en la Escritura donde eso se daba particularmente con el Señor Jesucristo o contra el Señor Jesucristo. En Mateo 20:11, por ejemplo, habla de los obreros que murmuraban contra el padre de familia en la parábola que el Señor da. Por otro lado, los escribas y fariseos murmuraban mucho contra los discípulos de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 30. En esto imitaban a sus antepasados. Recordemos un poquito la historia de Israel y vamos a ver cómo desde el mismo principio, cuando el Señor por pura gracia los escogió como su pueblo, cuando el Señor por pura gracia escogió a Moisés, llamó a Moisés y lo envió a sacar a Israel de la servidumbre en la cual ellos se encontraban. Pero ¿qué pasó? El Señor hizo maravillosas obras para poder sacarlos de esa condición. El Señor mostró su poder sobre los falsos dioses de Egipto, sobre el pueblo egipcio que tenían en esclavitud a su pueblo. Los sacó, los liberó e inmediatamente después de que los liberó, al guiarlos, al conducirlos por el desierto, después del gran cántico de Miriam, ¿cierto? De la hermana de Moisés y Aarón, ahí en el capítulo 15 de Éxodo, inmediatamente después ellos caen en este problema, en la murmuración contra Dios. Es decir, ellos consideraron que Dios no los condujo adecuadamente y eso trajo consigo una actitud equivocada contra Dios. Capítulo 15 de Éxodo, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, que esa es la actitud de no estar contento con algo que ellos creían que merecían. Ellos creían que merecían el favor de Dios para ser conducidos en el desierto a aguas puras, ¿cierto?, que le pudiesen satisfacer su sed. Pero ellos no entendían que el mismo hecho de que Dios los había escogido, el hecho de que Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto poderosamente, el hecho de que los condujera en el desierto a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, era pura gracia de Dios. Pero cuando entendemos nuestra relación con Dios, no en el sentido de la gracia, empezamos a exigir de Dios algo. Y cuando eso no ocurre, entonces lo que pasa es que caemos en este pecado como la murmuración, como cayó Israel. Ahora uno puede decir, bueno, pero eso puede pasar circunstancialmente, pero veamos el capítulo 16. Inmediatamente después de que Moisés echó por orden del Señor un árbol, ¿cierto?, para sanar esas aguas y pudieron beber, en el capítulo 16 nuevamente vuelve a ocurrir esto. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del 2º mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y otra vez murmuraron contra Dios, pero ahora en sus representantes humanos, es decir, en Moisés y Aarón.
Y se enojaron con ellos y murmuraron en contra de ellos porque no estaban contentos. Esa actitud de no estar satisfecho con lo que ellos pensaban que merecían. Hermanos, desde el punto de vista práctico, ¿no es eso lo que pasa muchas veces en el contexto de la iglesia? Las murmuraciones lo que producen es división dentro de la iglesia. Lo que producen es enemistad. Lo que producen es dificultades en el avance de la obra, porque cuando se producen divisiones en la iglesia no tiene toda la fuerza y el poder que requiere para poder hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. De tal manera que esto no es extraño, lamentablemente no es extraño al pueblo de Dios. A tal punto llegó esto que el Señor dejó caer su ira sobre los israelitas y prometió que ninguno de ellos que había salido iba a entrar nuevamente, o iba a entrar, a la tierra prometida. Dice la palabra lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. 10 veces el pueblo se rebeló, una y otra vez murmuraron contra Dios. ¿Por qué? Porque pensaron que merecían otra cosa. Y ese es el gran problema. Por eso es que de alguna manera Pablo, cuando habla aquí en Filipenses, está retomando lo que él ya les planteó en los capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando dicen que deben procurar la unidad de la iglesia, pero esta unidad de la iglesia parte porque nada hagan por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Lamentablemente, cuando nosotros creemos que merecemos algo, comenzamos a exigir ese algo y nos equivocamos. Quizás no sea directamente contra Dios, pero sea contra aquellos que Dios ha dejado en la iglesia, y empiezan a haber problemas sin lugar a dudas. Ahora, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, mirando retrospectivamente la historia de Israel, que ellos, los corintios, tenían que aprender de lo que había ocurrido con los israelitas en el desierto, y por eso les dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Los israelitas murmuraban contra sus líderes, como vimos, que eran escogidos por Dios. Ahora, el Señor está hablando otra vez a través del apóstol Pablo, diciéndole de la iglesia de Filipo, a los creyentes en ese tiempo: tengan cuidado con aquella mala práctica de murmurar. Si hay algo que tienen contra otra persona, o creen que no han sido tratados correctamente, o creen que no es justo ni adecuado lo que se les exigió, entonces hablen con la persona, díganselo en una forma correcta, en una forma adecuada, para evitar ese problema de la murmuración. Notamos que esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, pero también con la relación con Dios. ¿Cuántos miembros murmuraban contra los ancianos? Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 19, también hay una orden clara para que esto no se produzca. Hermanos, la murmuración es uno de los problemas básicos por los cuales se producen las divisiones en la iglesia y que somos llamados a evitar en términos prácticos. Ocuparse en la salvación implica entonces no murmurar, evitar ese tipo de comentarios
que no se hacen directamente con la persona porque van a dañar definitivamente a la iglesia. La segunda actitud que deben tener, según el apóstol Pablo en versículo 14, tampoco tienen que hacer las cosas contendiendo, sin contienda. Esta palabra significa razonamiento interno, de ahí cuestionar, poner en duda, debatir. Todo en términos negativos. Son razonamientos, diálogos, deliberaciones, argumentaciones carnales que muchas veces brotan en las personas para tratar de imponer su punto de vista. Esta fuente siempre es una fuente equivocada. Lamentablemente todas las veces, o la mayoría de las veces que se utiliza esta palabra original en el griego, que es dialogismo, de ahí viene el diálogo, ¿cierto? El hablar, se utiliza en forma errónea, es decir, en forma negativa. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué cosa? En sus razonamientos. En su razonamiento entraron en contienda, pensaron que ellos tenían la razón y en consecuencia comenzaron a debatir, a argumentar, a oponerse. Esa es contienda. Es tan triste esto, por ejemplo, que a veces se debaten cosas sin importancias, sin mayor trascendencia. Por ejemplo, hoy a veces uno ve algunos debates con qué se debe cantar, qué no se debe cantar en la iglesia, cosas a veces sin trascendencia, por ejemplo, como hay un sistema o un tipo de liturgia que solo se cantan salmos, ¿cierto? La salmodia exclusiva se llama. Y entonces vienen los otros y dicen, no, esto no debe ser así, y los otros sí, y empiezan a argumentar y caen en debates infructuosos, sin ninguna trascendencia del punto de vista de la iglesia y de cómo hemos de vivir como creyentes. Estas son contiendas que no debiesen producirse. Eso ocurría con los rabinos. Los rabinos a veces desmenuzaban algún punto de la ley, pero muy, muy insignificante, y finalmente caían en absurdos, incluso cosas ridículas, en las cuales se preocupaban debatiendo y dejaban lo más importante en segundo lugar. Entraban en contiendas infructuosas. Por ejemplo, ellos peleaban, qué pasaba, o debatían, trataban de dar respuesta al hecho de qué pasaba si un perro moría dentro de la casa de una persona. ¿La casa estaba inmunda o no estaba inmunda? Sí, todos concordaban que estaba inmunda. Y entonces a alguien se le ocurrió preguntar, ¿pero qué pasa si el perro muere afuera de la casa? Y entonces empezaron a debatir. Y decían que si el perro había caído con la nariz indicando la casa, entonces la casa estaba inmunda. Y si el perro había muerto para el otro lado, entonces la casa no estaba inmunda. Ese tipo de debates, ese tipo de cosas genera solamente contiendas sin ninguna importancia, absurda. Y por eso cuando nosotros entendemos que tenemos una relación con Dios y que como iglesia todos debemos estar bajo su autoridad y su palabra, debemos preocuparnos de lo esencial. Si la verdad nosotros ocupáramos bien nuestro tiempo, nos preocuparíamos principalmente por la obra de Cristo y las implicancias de la obra de Cristo. Y creo que nos faltaría tiempo, aunque viviéramos 1000 años, no alcanzaríamos a ver todo lo que eso significa. Y eso sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el alma, porque tiene que ver con la transformación de la vida nuestra, porque tiene que ver con la salvación, porque tiene que ver también con la santificación de nuestra vida. Por tanto, no entrar en contiendas es sabiduría, entrar en contiendas es necedad. Contiendas que no van a producir ningún bien. Por eso Pablo dice, no se ocupen en su salvación con murmuraciones y contiendas, porque esto va a traer más problemas a la iglesia más que bendición. Esta palabra se traduce pensamientos también, o discusión, como en Lucas 9:46. En 1 Timoteo 8 está conectada con la ira directamente. Son discusiones o contiendas que proceden de corazones erróneos, que están con ira muchas veces, o bocas llenas de murmuraciones que al mismo tiempo producen contiendas finalmente. Por tanto, estas dos actitudes, murmuración y contienda, no debiese estar en nuestro lenguaje y en la forma en que nos comportamos en el contexto de la iglesia. Carlos Spurgeon dijo, no contiendas con Dios,
Déjalo hacer lo que bien le parezca. No contiendas con tu compañero cristiano. No levantes acusaciones en contra de ellos. Cuando se le dijo a Calvino que Lutero habló mal de él, él dijo: deja que Lutero me llame diablo si él quiere. Nunca diré nada de él, solamente que es un siervo querido y valiente del Señor. No levantes cuestiones complicadas y enredosas a modo de controversia. El mismo Spurgeon dice que en lo que más ha sido mal utilizada la pluma de los teólogos es en las contiendas. ¿Qué sacamos con entrar en discusiones? Finalmente nos vamos a poner de acuerdo en pequeñas cosas nunca, pero en lo esencial debemos estar de acuerdo. El propósito de nosotros es que la iglesia crezca. El propósito que debe haber en nuestro corazón es que el nombre de Cristo sea honrado. La finalidad es que la iglesia sea conocida como una iglesia que efectivamente los miembros de esa congregación viven a Cristo en sus vidas. Eso es lo que realmente importa. Lo otro no tiene mayor importancia. No contender con Dios ni con nuestros hermanos. La controversia de poco aprovecha. Enfrascarse en discusiones inútiles es una necedad absoluta. Por tanto, esta es la primera actitud que menciona Pablo y tiene relación con nosotros, entre nosotros. Debemos buscar la unidad, debemos buscar la armonía dentro de la iglesia, porque sin armonía es imposible esperar un crecimiento consecuente. Lo segundo, versículo 15, aquí hay otras actitudes y estas, más que actitudes, son ya conducta, la conducta de ocuparse en nuestra salvación. ¿Qué es lo que significa en términos prácticos? Menciona varias cosas. Primero dice que seáis irreprensibles. Obviamente, si no hay murmuración ni contiendas, eso va a ser consecuencia. Que seáis irreprensibles. La palabra significa libre de censura, no libre de pecado absoluto, no perfección absoluta. Irreprensible significa, muy básico lo que voy a decir, pero no reprensible. Es decir, una persona que no puede ser reprendida, que no tiene nada que ocultar, que cualquier persona en el mundo no puede hablar mal de él o de ella, porque obviamente es una persona sincera, transparente y que nadie puede entonces reprenderla. Eso es lo que significa. Esta palabra también se utiliza cuando se habla de los requisitos de los ancianos o pastores en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Implica no dar ocasión al adversario para criticar y blasfemar. Desde luego los oponentes nos acusarán falsamente, levantarán calumnias, pero que esas calumnias sean eso, no verdades. Y es lamentable porque muchas veces la iglesia o los miembros de la iglesia no viven en términos irreprensibles afuera. La gente no puede ver la evidencia de la realidad de Cristo en sus vidas, porque es todo lo contrario lo que ocurre. En cuanto dependa de nosotros, siempre debemos estar sin culpa en el sentido, ¿cierto?, de la gente externamente, según el juicio justo de otros. Ejemplo, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. A los tesalonicenses Pablo comunicó su profundo deseo de que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego en Filipenses él habló de sí mismo como quien fue hallado irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Filipenses 3:6. Entonces, irreprensible no significa alguien sin pecado, sino significa alguien consecuente con su fe, que no puede ser acusado por los de afuera, que no puede ser acusado respecto a su conducta y a su vida cristiana. Por eso yo decía, hay muchas iglesias, pero no significa necesariamente que haya mucho evangelio. Hay muchas iglesias, pero no significa necesariamente que haya mucha santidad. La santidad es la expresión de un verdadero creyente porque es el reflejo del carácter de Cristo. Una persona irreprensible no es, como dije, alguien perfecta, sino alguien que no da lugar a que sea reprendido el nombre de Cristo, a que sea deshonrado el nombre de Cristo.
No es por nuestro prestigio que tenemos que ser irreprensibles, sino por el prestigio de Cristo. No porque nosotros queramos que nuestro nombre, cierto, resalte, sino porque queremos que Cristo sea conocido a través de una vida de una persona que a pesar de sus muchas dificultades es una persona consecuente con su fe. Irreprensible es la primera característica o la primera conducta que debemos manifestar. Segundo, y sencillos. Sencillos. Sean ustedes irreprensibles y sencillos, dice el apóstol. La palabra griega que se traduce aquí como sencillo, se pudiera traducir sin cuerno, dice Spurgeon. Sin cuerno. ¿En qué sentido? Como si ustedes no solamente fueran criaturas que no hicieran daño, pero que no podrían hacer ningún daño. Como las ovejas, por ejemplo, que no solamente no quieren devorar, pero no pueden devorar. Pues sería contrario a su naturaleza, porque no tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. Es decir, no solo tener la actitud, ¿cierto?, de ser una persona que no busca el daño de los demás, sino que no puede hacer daño, porque tiene una nueva naturaleza, la nueva naturaleza que le dio Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, si es una persona que nació de nuevo, entonces no va a querer el mal de los demás, no va a querer hacer daño, sino que todo lo contrario, su naturaleza le inclina hacia la bondad, a hacer lo correcto. Una persona sencilla es una persona sincera también, transparente. Y el Señor lo dijo cuando envió a los 70 y les dijo que tenían que ir y ser sencillos como ovejas en medio de lobos y que tenían que ser sencillos como palomas, ¿recuerdan? Y ese es el mismo sentido. Una persona que está dispuesta a vivir en un ambiente hostil, pero de una forma correcta, porque obedece al carácter de aquel que lo salvó. Ahora, en el mismo versículo 15 habla del contexto en que esto se debe manifestar. Bueno, agrega después sin mancha. Sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y sin mancha es muy similar a sencillos e irreprensibles. Es una persona que vive en santidad en medio de una generación maligna y perversa. Esto es el lugar donde debemos vivir de esa manera. La iglesia siempre ha estado en un hábitat que no le pertenece porque está en el mundo. Sin embargo, no es del mundo, dijo el Señor. La iglesia siempre ha estado en un lugar que está en contra de la voluntad de Dios. Siempre la iglesia ha estado en un hábitat que se revela en contra de Dios y los propósitos y los principios que Dios ha establecido en su palabra. Siempre la iglesia estaba en medio de una generación maligna y perversa. Y en esta situación y en esta circunstancia, el creyente está llamado a resplandecer como luminares en el mundo. Eso dice el apóstol. Es un contexto difícil, tal como hoy lo es. Nada nuevo bajo el sol. En medio de este ambiente saturado de maldad y irreverencia en contra de Dios y sus mandamientos, somos llamados a alumbrar como luminares en el mundo. Es fácil obedecer cuando no hay presión o tentación. Es fácil hacerlo. Otra cosa es estar en medio de la oscuridad y alumbrar reflejando la gloria de Dios. Quizás también otra vez un concepto equivocado que hemos tenido durante mucho tiempo. Pensamos que el hecho de ser hijo de Dios, de haber sido salvados por su gracia, de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, eso nos libra de la presión y de la oposición. Por el contrario, entre más cerca de Dios estamos, más oposición vamos a recibir. Entre más obediencia a Dios le demos, más rabia y más ira vamos a producir en el mundo sin Cristo. En consecuencia, este lugar en el cual estamos es un lugar extraño para la iglesia, pero por lo mismo es un lugar donde necesitamos manifestar aquí, en medio de esta oscuridad, la luz del Evangelio de Jesucristo. Reflejar lo que somos. Desde el punto de vista natural sabemos que el sol tiene luz propia, pero sabemos que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Bueno, el Señor es el sol de justicia, Él tiene luz propia, Él alumbra por sí mismo, Él vive en la luz inaccesible, dice la Escritura. Pero nosotros somos como la luna en ese sentido, al estar más cerca de Él vamos a reflejar
el carácter de esa luz maravillosa en la cual habita el Señor. La luna no tiene luz propia, sino que tiene un reflejo que produce por la superficie que ella tiene, y nosotros somos como aquello. Estamos aquí para reflejar la luz del Señor Jesucristo. Una generación maligna y perversa. Alguien escribió, sin mancha equivale a irreprensibles y sencillos, dice, salvo de esta perversa generación, se salvo de esta perversa generación, Hechos 2:40 dice aquello, Dios habla de los del mundo como personas que han torcido y enchuecado sus vidas, sus mentes y su conducta. Se han desviado del camino derecho, siempre se dirigen por caminos sinuosos de ignorancia, pecado y error. Los cristianos están rodeados de inmundicia e indecencia. Los estantes de las tiendas que venden revistas están llenos de basura. La mayoría de las películas exhibidas en el cine y por televisión son corruptas y corrompen la mente. Todos los días en los talleres, fábricas, oficinas, etc., se oye lenguaje corrupto. Maldiciones, chistes sucios, chismes. Los niños y jóvenes están obligados a aprender mentiras acerca de la evolución y varios aspectos del humanismo. El interés principal de muchos maestros es la educación sexual, pero pervertida. Muchos han aceptado el aborto, la homosexualidad y el uso libre de las drogas como conducta normal. Cada día el mundo se acerca más a la descripción de Génesis capítulo 6, versículo 5. No se encontraron ni siquiera cuando en Sodoma, ¿cierto? Ni siquiera 10 hombres justos, y muchas ciudades modernas se están esforzando por imitarla, dice este comentarista. Parece que muchos quieren trastornar, pervertir los caminos rectos del Señor, como lo hacía Elimás el mago en Hechos 13:10. ¿Qué implica eso? Que nosotros vivimos en una sociedad que no quiere nada con Dios, en una sociedad que no tiene ningún respeto por Dios, en una sociedad que cada vez es más vulgar, es más autodestructiva con todas sus libertinaje, ¿verdad?, en todo sentido que se está produciendo. Y en medio de esa generación hemos de alumbrar. Por eso es que no es fácil. En medio de esa situación, en medio de la oscuridad, es donde más la luz es notoria. Alguien conversaba con alguien y me decía, yo en mi trabajo de repente colocan música que es incluso obscena, el lenguaje de la música es obscena. ¿Qué puedo hacer? Allí es donde hemos de alumbrar, allí es donde hemos de mostrar que somos distintos, pero no por vanagloria nuestra, sino para que el nombre del Señor sea evidenciado por medio de vidas transformadas. Allí es donde nosotros hemos de vivir el cristianismo. El cristianismo no se vive necesariamente en el sillón de la casa, el cristianismo se vive cuando se confronta con la oscuridad de afuera. ¿Dónde alumbra la luz? En medio de las tinieblas. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquí debemos vivir en santidad, en ese medio que por nada, no tiene nada que ver con la santidad, que es contrario al Señor. Allí es donde se refleja la verdad de Dios por medio de vidas cambiadas por el poder del Señor. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Esto tiene dos connotaciones. Una, permanecer aferrado de la palabra de vida, y la otra, proclamar la palabra de vida. Estas dos cosas tienen que ver con lo que significa el poder que nosotros tenemos en nuestras manos. Hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo que significa estos 66 libros. A veces lo vemos como un libro bueno, como un libro al cual nos podemos acercar y aprender cosas, pero es mucho más que eso. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. La construcción, la edificación, el origen del mundo fue gracias a la palabra. Por la palabra de Dios se produce el nuevo nacimiento, eso dice la Escritura. La palabra de Dios es la que produce con su semilla de vida, nueva vida en aquel que está muerto en delitos y pecados. Y por eso estar aferrado de la palabra de vida, por un lado, es estar con las convicciones profundas de que estamos en la verdad, porque nosotros no fuimos los autores de la palabra, nosotros recibimos esa palabra, pero sabemos que es poderosa.
Sabemos que tiene suficiente poder en sí misma para cambiar vidas, para transformar familias y para cambiar naciones inclusive. Eso es lo que nosotros podemos apreciar. Cuando uno conversa con algunas personas en términos personales o familiares, se dicen, pastor, yo era una persona totalmente distinta. Yo era una persona que en mi familia lo que menos importaba era Dios. Mi familia estaba destruida. Yo mismo la estaba destruyendo. Y cuando el Señor vino a mi vida, cambió absolutamente todo. Ese es el poder de la palabra. Esa persona no experimentó un cambio por una charla motivacional, sino porque fue expuesta a la palabra de Dios. Y el Evangelio hizo un cambio profundo. Y por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que verla como eso. Dios mismo hablando, Dios, el constructor del universo, nos está con esa misma palabra que constituyó el universo, nos está llamando a cambios profundos en nuestra vida. El poder de la obediencia para ocuparnos en nuestra salvación está en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Yo escribí hace un tiempo atrás, la iglesia del siglo XXI necesita 3 cosas. La palabra de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Dios. No necesita nada más. Y por eso es que nosotros la estudiamos, no para ser cabezones, es decir, personas muy intelectuales, no para debatir con otros y generar contiendas, no para decir que sabemos más que los demás, no para decir que somos una iglesia bíblica y la otra no lo es, sino para que nuestras propias vidas sean transformadas. Necesitamos la palabra para que también nosotros podamos ir y proclamarla con la certeza de que lleva la esencia de la vida esa palabra. Y por eso es que hay gente que ha escuchado una y otra vez el Evangelio y no pasa nada. Y de repente vemos un cambio rotundo en esa persona. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El poder de la palabra de Dios. No es la sabiduría humana, no son las estrategias, no son la metodología que nosotros usamos, sino es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir como irreprensibles, sin mancha, sencillos en medio de un mundo perverso? Con el poder de la palabra de Dios. Hermanos, esa herramienta, el instrumento, el arma más poderosa que tenemos junto con la oración. En consecuencia, así podemos vivir, asido de la palabra y proclamando la palabra. Y entonces el apóstol Pablo se coloca a sí mismo como una motivación. Y no lo hace por ser egocéntrico, sino que lo hace, como lo venía diciendo ya, porque para él estar en la cárcel significaba que Dios lo había puesto allí para que el Evangelio pudiese seguir proyectándose, creciendo, avanzando, llegando a muchas otras personas. Versículo 16, la segunda parte, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, con ellos específicamente. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La pasión más grande que tenía Pablo era predicar el Evangelio. La pasión más grande que tenía Pablo era exaltar a Cristo. La pasión más grande que tenía Pablo era ver vidas transformadas donde él predicó el Evangelio. Y eso era la iglesia de Filipos. Y por eso él dice, yo sé que ustedes son de Cristo, pero yo quisiera ver transformaciones, cambios profundos en ustedes. Yo quisiera ver que efectivamente están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Están alumbrando en medio de una generación maligna y perversa. Yo quisiera verles así, porque mi vida ha sido eso. Yo he entregado mi vida para eso. Ahora mismo estoy escribiendo desde una cárcel. Sin embargo, a pesar de que escribo de una cárcel, yo tengo gozo, me regocijo, porque el Evangelio de Cristo está avanzando. Y ustedes están siendo edificados. Hermanos, esa es quizás la mayor recompensa de un líder espiritual, es ver a las iglesias cambiadas, es ver a personas que antes estaban tristes y que vivían una vida sin gozo, verlas contentas, felices, sabiendo que a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentan, a pesar de las enfermedades que tienen, como vimos en la mañana, sin embargo pueden gozarse en el Señor. Pueden disfrutar de su relación con Dios. Y ese es un testimonio coherente y consistente para poder que las demás personas puedan ver allí el carácter de Cristo.
El apóstol Pablo dice que el ejemplo de su vida era un ejemplo de sacrificio y aún estaba dispuesto a la misma muerte. Eso es lo que implican las palabras, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio. La libación era la última parte del sacrificio. Normalmente era de vino que rociaban sobre el holocausto. Era la última parte. Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, está diciendo: yo estoy dispuesto a morir. Si es necesario morir, yo estoy dispuesto a morir. No hay problema. Que sea esta entonces la motivación que ustedes tengan, que busquen agradar a Dios en todas las cosas, que busquen ser consecuentes con su fe en medio de una generación que odia a Dios. Allí ustedes amen a Dios y muestren con sus vidas que efectivamente el Evangelio tiene poder para transformar. Hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, priorizamos en otras cosas y no en las cosas del Señor, nosotros estamos dando un triste espectáculo al mundo. Cuando el mismo mundo sabe que nosotros, siendo creyentes, un día domingo estamos en otro lugar y no estamos en el lugar donde debíamos estar, estamos dando un triste espectáculo. Porque le estamos diciendo al mundo: a mí me interesa más esto otro que la iglesia. Y eso no es representar a Cristo. Y eso no es evidenciar en nuestra vida que efectivamente Cristo está en primer lugar. El apóstol Pablo nunca hubiese hecho eso. Y por eso él dice: yo estoy dispuesto a todo. Y no importa, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Esa es una expresión tremenda. Él está diciendo: aunque sea ejecutado por el César a quien había apelado, a pesar de eso, yo me gozo y me regocijo. Y mi regocijo no es egocéntrico, egoísta, sino que es con todos ustedes, porque todos ustedes participan del resultado del trabajo en el Señor. Y asimismo, dice: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vivir en santidad en medio de una generación maligna y perversa, en vivir en santidad en medio también de la misma congregación, sin murmuraciones y contiendas, no debe hacerse como una carga, no debe ser un yugo pesado, sino que debe ser algo que ustedes disfruten. Me gozo y me regocijo. No debe ser una expresión de obligación, sino que, por el contrario, debe haber en sus corazones un deseo genuino por hacer esto. Viviendo de esa manera, ustedes pueden ser felices, está diciendo Pablo. Yo me regocijo, aún en el sacrificio. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, si el mundo quizás viera más vidas cambiadas, más transformaciones genuinas, más iglesias consecuentes con la fe que profesan, seguramente también podrían decir: estas personas son distintas y hay algo que los diferencia, que es notable: las propias vidas de ellos, las prioridades donde las ponen, la mirada donde está puesta, su corazón donde está, las decisiones que toman. Eso muestra que son personas diferentes, y yo quisiera también participar allí. Sería más atractiva la iglesia probablemente si es más parecida a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y eso es lo que nos dice en el día de hoy a nosotros. Vivimos en una sociedad absolutamente perversa. Absolutamente perversa. Como decíamos recién, la música, la letra de la música es perversa. Los bailes son sensuales. Todo tipo de programación en la televisión apunta al sexo y al desenfreno. Aún la publicidad. Todas las cosas que estamos viendo en la sociedad, las leyes que están mandando al Congreso, son totalmente pervertidas. Vivimos en medio de una sociedad maligna y perversa. ¿Cómo hemos de vivir? Pareciéndonos a Cristo. ¿Cómo hemos de vivir? Olvidándonos de nosotros mismos y nuestros propios intereses, como decíamos el otro día, en el día jueves en el estudio, para poder vivir en consecuencia como Cristo quiere que vivamos. Imitándolo a Él, siguiéndolo a Él, tomando la cruz cada día y siguiendo sus pisadas. Ese es el camino, no hay otro. Y nosotros somos llamados a vivir de esa manera. En nuestra fuerza, bajo ninguna circunstancia. En nuestro poder, no, en el poder de Dios que obra en nosotros. Para hacernos vivir una vida que lo honre, que lo glorifique. Y entonces, siendo honrado y glorificado el Señor, nosotros vamos a gozarnos en el hecho de ver también cómo Él sigue obrando para transformar vidas, para cambiar corazones y aún
transformar naciones, como dice el pastor Miguel Núñez, a través del poder de la palabra. Hermanos, vivamos de acuerdo a lo que creemos. Eso es simplemente una síntesis de lo que acaba de decir Pablo. Padre, gracias por tu palabra y por llamarnos, Señor, a no ser solamente personas que tenemos mucho conocimiento y que sabemos dar muchas respuestas, sino por personas que efectivamente, Señor, podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Como hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella tiene poder en sí misma para cambiar nuestras vidas. Y tiene poder en sí misma para dar vida al que está muerto en delitos y pecados. Y tiene poder en sí misma, Señor, para llamar al arrepentimiento a quien todavía no llega al arrepentimiento. No es un sistema religioso de ceremonias y rituales, sino que es una relación viva con el Dios vivo y verdadero por medio de un cambio sustancial que solo tú puedes producir. Padre, gracias por darnos la posibilidad maravillosa de poder vivir reflejándote en medio de esta tierra. No tenemos que ser luz del mundo, somos luz del mundo. Eso es lo que dice tu palabra. Simplemente tenemos que reflejarte a ti para que alumbre en medio de la oscuridad de esta sociedad, Señor, que no te ama, que te aborrece, pero donde tus hijos y tus siervos, imperfectos como nosotros, podemos, Señor, dar testimonio eficaz de que tú eres una realidad en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.